traigo un video en la playa de donde soy originario, con la finalidad de poder realizar un poco más de ejercicio en la naturaleza y que puedan entender el concepto de que todos podemos realizar ejercicio independientemente de las condiciones económicas en las que nos encontremos, sin necesidad alguna de ir. Así que ¡comenzamos! El primer ejercicio serán las flexiones. En este buscamos que el pectoral y los tríceps reciban un buen estímulo. En este caso me faltó un poco bloquear más los codos. Quizá fue por la arena que estaba un poco inestable en ese momento, por lo cual no me sentí tan cómodo de hacerlo. Nos posicionamos para realizar el siguiente ejercicio, el cual es un remo o jalón con dos manos utilizando un bloque. Aquí controlaremos mucho la técnica, ya que no es mucho el peso, que es alrededor de 15 kilogramos, para que nuestro trabajo de dorsal sea el óptimo. Pasamos a los ejercicios de pierna, como lo son las sentadillas, donde se le busca dar estímulo a estas de manera total. Aquí hay dos variantes, un poquito más avanzada, dog planche, y para los principiantes únicamente lean planche. Si no pueden hacer ninguna, omitan este ejercicio. Vamos. Ahora, para darle un excelente trabajo a los cuádriceps, realizaremos desplantes avanzando, en donde la arena dificulta el control del movimiento, lo que añade una mayor dificultad. Pasamos a las flexiones en diamante utilizando el bloque, donde le buscamos brindar un mayor trabajo a los tríceps, en segundo plano a los pectorales y deltoides. Es un excelente ejercicio si se realiza de manera correcta y completa. Muy buen trabajo de tríceps pectoral con eso. En continuación, con el trabajo de deltoides en su porción anterior y media, realizamos elevaciones frontales
con distintos rangos de movimiento, lo cual va a beneficiar en mayor medida nuestro trabajo. Un poco de abdomen siempre es bueno. Plancha piramidal. En lo que concierne al abdomen, la plancha piramidal es una opción bastante buena que lamentablemente no la realicé de forma tan correcta en su posicionamiento, la cual tengo en otros videos y que pueden comprobar cómo se realiza de manera eficaz. Esa se hace al semifallo. Otra vez como un ejercicio para pierna, glúteo y femoral sobre todo. Seguimos con el peso muerto rumano, que ya expliqué lo que trabaja principalmente. Aquí hay que cuidar mucho la forma para evitar lesiones. Seguimos ahora con bíceps. Para darle un trabajo aislado al bíceps, el ejercicio que se puede realizar es el curl martillo con el bloque que tenemos. Lo realizamos de manera muy controlada, ya que no es mucho peso y queremos que se tenga un buen estímulo. Y para acabar esta rutina vamos a ir flexiones al semifallo. Con todo. Como pudieron ver, no se requiere nada de equipo. Yo agarré un bloque que me encontré por ahí y vine a hacer ejercicio aquí en la playa y ya trabajé todos los músculos. Al hacer tú 3 o 4 rondas de estos ejercicios con las repeticiones y los tiempos que tú puedas manejar, sobre todo para los principiantes e intermedios, que es a los que va dirigido esta rutina, van a tener un excelente trabajo de todos los músculos. Espero que les haya gustado y hasta luego. Esta rutina la podrán hacer todos los niveles de deportistas. Los principiantes harán cada ejercicio con descansos de 1 a 2 minutos entre series, mientras que los intermedios y avanzados harán todos los ejercicios de manera seguida en 3 o 4 rondas. Esto quiere decir que en cada ejercicio no habrá descanso entre ellos, solamente lo habrá al finalizar una ronda. Esta rutina se puede hacer 3 o 4 veces por semana, descansando un día entre cada sesión de entreno. Esto es porque al hacer una rutina que trabaje todos los músculos del cuerpo, se requiere un descanso de al menos 48 horas para que estos se recuperen y que se pueda seguir teniendo un trabajo muy fuerte y eficiente.
Si no eres capaz de realizar la rutina o los ejercicios propuestos anteriormente, en el canal vienen videos con variantes más fáciles y cómo hacerlas paso a paso. Un claro ejemplo es el video de flexiones, la clave del éxito deportivo, que los y las invito a que lo revisen. Esta rutina aplica tanto para hombres como para mujeres. Únicamente habría que ajustar a algunas variantes más fáciles para cada uno en caso de que lo requieran, o disminuir el número de repeticiones.